Bueno, vamos a comenzar viendo los tipos de reacciones. Tenemos la reacción de combustión, que es la quema de un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos están formados por carbono, hidrógeno o carbono, hidrógeno y oxígeno, que en presencia del oxígeno del aire se van a quemar generando una serie de compuestos. La diferencia entre los productos que se forman va a depender si esa combustión tiene suficiente cantidad de oxígeno, y va a ser una combustión de tipo completa, donde se van a generar productos que no son tóxicos, como ser el dióxido de carbono y el vapor de agua. En cambio, cuando hay insuficiente cantidad de oxígeno, esa combustión va a ser incompleta y se van a generar productos tóxicos, como ser el monóxido de carbono, que es un gas, carbono sólido, el cianuro de hidrógeno, que es un gas altamente tóxico, y bueno, también se va a generar vapor de agua. Como para que se pueda entender un poquitito, la combustión, si se produce una combustión completa, para que haya suficiente cantidad de oxígeno, significa que está abierto ese sistema, esa reacción química. En cambio, cuando uno está en un sistema cerrado, significa que ese oxígeno que estaba en ese ambiente es insuficiente porque se empieza a terminar. Entonces, por eso comienzan a producirse esos compuestos tóxicos. Yo siempre hago el ejemplo para que se entienda mejor el tipo de combustión. Ha habido hace unos años acá en Argentina, en un boliche, en Cromañón, en Buenos Aires, donde han fallecido muchos chicos debido a que se ha producido una combustión de tipo incompleta, porque era un boliche, una estructura totalmente cerrada. Han tirado unas bengalas, esa bengala ha generado una reacción de combustión en unas telas que estaban en el techo. Entonces, al principio que comienza la reacción química, hay oxígeno presente en esa estructura cerrada, pero al poco tiempo se termina. Entonces comienza a generarse esa combustión de tipo incompleta, donde genera esos gases altamente tóxicos que son el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno, donde la persona al inhalarla, bien, se muere por una intoxicación con monóxido de carbono o con el otro gas. Yo también los que les puse ahí fue el metano, que es un compuesto orgánico. Nosotros lo hemos visto en inorgánica como un hidruro no metálico, pero es un alcano que ya cuando entremos en química orgánica se va a ver mejor. Se quema en presencia del oxígeno del aire, y en la primera reacción, al generar dióxido de carbono más vapor de agua, significa que estamos hablando de una combustión de tipo completa. En cambio, en la segunda reacción se genera monóxido de carbono y vapor de agua. Entonces quiere decir que yo, viendo los productos de reacción, puedo decir qué tipo de combustión se está tratando. Y al estar presente el monóxido de carbono, significa que esa es una combustión de tipo incompleta, o sea que hay insuficiente cantidad de oxígeno. Si a mí, por ejemplo, no me dicen absolutamente nada y me dicen solamente combustión, yo tengo que entender que me está hablando de una combustión completa y que los dos productos que se forman son el dióxido de carbono y el vapor de agua. ¿Bien? Ahora vamos al segundo tipo de reacciones, que son las reacciones de síntesis o de formación. Vamos a retroceder un poquitito en la materia, yéndonos a la clase de reacciones químicas, después de nomenclatura, donde yo les expliqué cómo se sintetizan todos los compuestos de la nomenclatura inorgánica. Bien. Y la clase anterior hemos visto sistemas materiales, donde hemos podido definir lo que es una sustancia pura simple y una sustancia pura compuesta. Entonces ahora esas reacciones las vamos a
a aglomerar o definir en este tema. Entonces, por ejemplo, se puede combinar una sustancia pura simple con otra sustancia pura simple para generarme una sustancia pura compuesta. Bien, un ejemplo sería la formación de los óxidos básicos, que reacciona un metal con el oxígeno. Bien, quiere decir que estamos hablando de dos sustancias puras simples que me generan una sustancia pura compuesta. Siempre en una reacción de síntesis o de formación hay un único producto de reacción. Ahí les puse como ejemplo la formación del óxido de litio, bien, y le igualé para obtener la reacción química. Otro ejemplo sería la formación de los óxidos ácidos. Reacciona un no metal con el oxígeno y como ejemplo le puse la formación del dióxido de carbono, que se forma porque reacciona el carbono con el oxígeno molecular. Después, la formación de los hidrácidos, donde si el flúor se combina con el hidrógeno, va a formar el ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno. Otro ejemplo de que se combinen dos sustancias puras simples para dar una sustancia pura compuesta es cuando reacciona un metal con el hidrógeno para formar un hidruro metálico. Un ejemplo sería la formación del hidruro de sodio. También serían la formación de los hidruros no metálicos, donde yo puse la reacción Vedet, o sea, porque es el hidruro más importante del amoníaco, la igualé tanto con números enteros como con fracciones, debido a que la pueden ver de las dos formas y es muy importante. Sigamos con las reacciones de síntesis. También hay otra posibilidad, que se me genere una sustancia compuesta, pero por la combinación de una sustancia pura compuesta y una sustancia pura simple. El ejemplo sería la formación de los peróxidos, porque el oxígeno es una sustancia pura simple que va a reaccionar con el óxido básico, que es una sustancia pura compuesta, para generarme el peróxido, que es una sustancia pura compuesta. Ahí les puse como ejemplo la formación del peróxido de magnesio y después las otras reacciones de síntesis es que se combinen dos sustancias puras compuestas para generarme una sustancia pura compuesta. Un ejemplo sería la formación de los hidróxidos, que se combina un óxido básico con el agua. Les puse como ejemplo la formación del hidróxido de sodio. Después tenemos cuando un óxido ácido se combina con el agua, que me puede formar un oxácido o un ácido especial. Y le puse como ejemplo la formación del ácido nítrico. También le puse como ejemplo la formación del ácido metaarsenioso, del piroarsenioso y del ácido arsenioso. Bien.